100.000 millones de dólares. Esos eran los ingresos anuales de Enron en el año 2000, la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Fortune la llamó la empresa más innovadora de América durante 6 años seguidos. 16 meses después, su acción valía 25 céntimos. 20.000 personas perdieron su trabajo. 2.000 millones de dólares en pensiones evaporados. Todo estaba diseñado para que nadie lo viera venir. Esta es la historia de Enron, la mayor mentira corporativa del siglo XX. Para entender cómo se construyó la mayor mentira corporativa de la historia, hay que retroceder a 1985. Ese año, dos empresas de gasoductos se fusionaron: Houston Natural Gas, una compañía tejana dirigida por un tipo llamado Kenneth Lay, y Internorth, un gigante de Nebraska. La fusión costó 2.300 millones de dólares y creó la segunda red de gasoductos más grande del país, 37.000 millas de tuberías cruzando los Estados Unidos. Lay era un hijo de un pastor baptista de Missouri. Creció en la pobreza, repartiendo periódicos y cortando césped. Llegó a doctorarse en economía y a trabajar en el Departamento de Interior bajo el gobierno de Nixon. En 1986 tomó el control total de la nueva empresa y la rebautizó como Enron. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En esos años, Estados Unidos estaba desregulando el mercado energético a toda velocidad. Nuevas leyes eliminaron los controles de precio del gas natural. Para finales de los 80, más del 75% de las ventas de gas se hacían en el mercado libre. Esto creó una volatilidad enorme y una oportunidad que un hombre iba a explotar como nadie. En 1989, un consultor de McKinsey llamado Jeff Skilling le presentó a Enron una idea revolucionaria: el banco de gas. La idea era simple pero brillante. Enron actuaría como intermediario entre los compradores y vendedores de gas natural, garantizando el suministro y el precio a ambos lados. Básicamente, convirtió el gas natural en un instrumento financiero. Creó el primer derivado energético de la historia. Lay quedó tan impresionado que contrató a Skilling en 1990, pero Skilling puso una condición innegociable: adoptar un sistema contable llamado Mark to Market, y aquí es donde todo empieza a torcerse. Básicamente, la contabilidad Mark to Market aprobada por la SEC el 30 de enero de 1992 permitía algo increíble. Si Enron firmaba un contrato a 20 años valorado en 100 millones de dólares, podía registrar esos 100 millones de dólares como ingreso el mismo día de la firma, sin haber cobrado un solo dólar. Básicamente, era como si un restaurante pudiera contar como ingreso todas las cenas que espera servir en los próximos 20 años. Los ingresos reportados por Enron estaban inflados aproximadamente un 95%, pero en los informes todo parecía espectacular. Y entonces Enron hizo algo que nadie había hecho antes: creó el Amazon de la energía. Enron Online, lanzada el 29 de noviembre de 1999, fue la primera plataforma de trading electrónico de commodities en tiempo real del mundo. Más de 2.000 productos: gas, electricidad, carbón, créditos de emisión, derivados climáticos, incluso tiempo publicitario en televisión. 6.000 operaciones diarias, 6.000 millones de dólares al día. Se convirtió en el mayor sitio e-commerce del mundo por volumen, por delante de eBay y Amazon. En el año 2000, Enron era la séptima empresa más grande de los Estados Unidos. Fortune la nombró la empresa más innovadora de América 6 años seguidos. Su acción llegó a 190,75 centavos. Su valor de mercado era 70.000 millones de dólares. Pero todo era mentira. Y la mentira tenía un nombre: SPE. El director financiero de Enron, Andrew Fastow, creó lo que se llamaban entidades de propósito especial, o SPE. Básicamente son empresas ficticias, creadas únicamente en papel, diseñadas para absorber las deudas y pérdidas de Enron y mantenerlas fuera de sus balances oficiales. Imagina que tienes una tarjeta de crédito con una deuda enorme. Ahora imagina que puedes crear una persona ficticia, transferirle tu deuda y que en tu historial crediticio aparezca como si no debieras nada. Eso es exactamente lo que hacían las SPE. Enron creó varias empresas falsas para falsear las cuentas. En 1997, Enron necesitaba comprar la participación de un fondo de pensiones de California. El precio era 383 millones de dólares. Crearon Cheuco para hacerlo, pero Cheuco se financió casi enteramente con préstamos y dinero propio de Enron. Enron contabilizó unos 591 millones en ingresos falsos, pero lo más descarado fueron las entidades LJM. LJM recaudó 394 millones de dólares de bancos como JP Morgan, Citigroup y Credit Suisse. Andrew, el financiero de Enron, se embolsilló personalmente 45 millones. Y luego vinieron los Raptors. Los Raptors fueron 4 entidades que Enron capitalizó con millones de sus propias acciones. La idea era que los Raptors absorbieran las pérdidas de inversiones fallidas de Enron, pero la capacidad de los Raptors para pagar dependía de que la acción de Enron mantuviera su precio. Los Raptors inflaron las ganancias de Enron en más de 1.000 millones de dólares. Más del 80% de los beneficios que Enron reportó en la segunda mitad del año 2000 eran completamente ficticios.
En el año 2000, California desreguló su mercado eléctrico. Los precios mayoristas se dispararon un 800%. Billones de californianos sufrieron apagones. Y lo que el público no sabía es que parte de esa crisis estaba siendo provocada deliberadamente. Enron controlaba 3.500 megavatios de electricidad en California, suficiente para alimentar 2.600.000 hogares. Y sus traders se inventaron estrategias con nombres de película para manipular el mercado. Por ejemplo, Death Star. Enron programaba flujos de energía en direcciones opuestas para crear una congestión en la red que luego no existía. Luego cobraba por arreglarla. No movían energía real, no arreglaban nada, solo cobraban. O también Fatboy. Sobreestimaban la demanda eléctrica un día antes y luego vendían el exceso a precios inflados en tiempo real. En las grabaciones telefónicas que se filtraron años después, los traders se reían de lo que hacían. Se burlaban de esas pobres abuelas cuando los incendios forestales derribaron líneas eléctricas. El daño total estimado es de 45.000 millones de dólares. Los ingresos de esa unidad pasaron de 50 millones a 800 millones en 2 años. El 5 de marzo de 2001, una periodista de Fortune llamada Bethany McLean publicó un artículo con una pregunta demoledora. ¿Está Enron sobrevalorada? La pregunta fundamental era simple. ¿Cómo exactamente gana dinero Enron? Nadie podía explicarlo. Sus estados financieros eran casi impenetrables. Cotizaba a 55 veces sus beneficios, y la deuda no paraba de crecer pese a las ganancias. La reacción de Enron fue furiosa. Kenneth Lay, el director financiero y otro ejecutivo volaron a Nueva York para confrontar a los editores de Fortune cara a cara. Pero las preguntas no se iban. El 14 de agosto de 2001, Skilling renunció como CEO. Llevaba solo 6 meses en el puesto. Alegó razones personales. La acción estaba a $42. Poco después vendió casi 60 millones en acciones. Lo que siguió fue una caída en picado que duró 2 meses y medio. 26 de septiembre. Lay les dice a los empleados que la acción está increíblemente barata a $25. Les pide que compren. Lo que no les dice es que él ya ha vendido 146 millones de dólares en acciones. 16 de octubre. Enron reporta una pérdida de 618 millones en el tercer trimestre y una reducción de 1.200 en capital. La acción, $33. 22 de octubre. La SEC abre una investigación formal. La acción cae un 20% en un solo día. 29 de octubre. Enron bloquea el plan de jubilación de sus empleados por un cambio de administrador. Durante 3 semanas, los trabajadores no pudieron vender sus acciones. El 62% de los ahorros de los trabajadores eran en acciones de Enron, pero no podían vender. El precio cayó de 30 a $11. Mientras tanto, los 29 ejecutivos de Enron ya habían vendido 1.100 millones de dólares en acciones. Ellos no estaban bloqueados. 8 de noviembre. Enron reformula todas sus ganancias desde 1997. 586 millones en pérdidas que estaban escondidos. 28 de noviembre. Las agencias de calificación degradan a Enron a basura. La acción cae 61 céntimos. El 2 de diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota. 63.400 millones de dólares en activos. En ese momento, la mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. Arthur Andersen, la firma que auditaba a Enron, era también su consultora. Cobraba 152 millones de dólares al año y empleados tenían oficinas permanentes dentro de Enron. Cuando la SEC abrió la investigación, la reacción de Andersen fue destruir evidencias. Toneladas de papel triturados, 30.000 correos electrónicos eliminados. Lay murió de un infarto semanas antes de la sentencia. Su condena fue anulada. Legalmente, es como si nunca hubiera sido acusado. Skilling fue sentenciado a 24 años. La condena se redujo a 14 y fue liberado en febrero de 2019. Fastow, el arquitecto de todo el fraude, cooperó como testigo estrella. Cumplió 6 años de prisión. Las demandas civiles sumaron 7.200 millones de dólares, el mayor acuerdo en la historia del litigio por fraude de valores. Los empleados recibieron 3.100 dólares por persona, para trabajadores que habían perdido los ahorros de su vida. Enron no fue una anomalía, fue un patrón. WorldCom, Lehman Brothers, Wirecard, FTX, el mismo guión, líderes carismáticos, instrumentos financieros que nadie entiende, auditores que miran para otro lado. Y cuando todo se derrumba, los que más pierden siempre son los de siempre. Si esta historia te ha gustado, dale like y suscríbete.